Para mí es un privilegio poder seguir con la exposición de la carta a los romanos y hoy vamos a seguir con el capítulo 15, los versículos 22 al 33. Y el tema de esta exposición será la agenda de un apóstol, porque hoy vamos a poder entrar en algo que es un poco inusual. Pablo nos va a abrir su agenda personal y nos va a hablar de los planes que él tiene. Pero antes de llegar a esto, es bueno que hagamos algunas reflexiones. Por ejemplo, sobre el tiempo. ¿Qué uso estamos haciendo del tiempo? El tiempo es un bien precioso, pero infelizmente muy malgastado. Mientras que por un lado tenemos mucho cuidado en no malgastar nuestro dinero, la mayoría de las personas por lo menos, con el tiempo la cosa es de otra manera. Cada día tiene 24 horas, pero si te empeñas en analizar cómo pasas estos 24 horas, y no solamente en un día, sino a lo largo de todo un año, realmente uno podría llegar a asustarse bastante, porque nos damos cuenta que hacemos muy mal uso del tiempo que Dios nos ha dado. Nos avisan de no malgastar el agua, de no malgastar el petróleo, de no malgastar la luz, pero muy poca gente te advierte a no malgastar el tiempo. Y sin embargo, esto es uno de los mayores problemas, me atrevo a decir, en la vida de la mayoría de la gente. Malgastan su tiempo con cosas que no tienen valor duradero. Por lo tanto, hoy vamos a hablar del tema cómo manejamos nuestro tiempo. Y la forma como manejamos nuestro tiempo, eso depende mucho de nuestras prioridades, quiere decir, de nuestras metas, de las cosas que para nosotros tienen valor. Quiero dar solamente un ejemplo volviendo al tema del malgastar el tiempo. ¿Sabías que si una persona llega a una edad media de 80 años, aproximadamente 25 años de su vida pasa durmiendo? 7 años de su vida, una persona promedia, pasa viendo la televisión. Y yo no quiero entrar en lo que vemos en la televisión. 50 minutos diarios, una persona en nuestros tiempos está pendiente de la pantalla del móvil. Y no digo para hacer cosas útiles como responder a emails o hacer algún tipo de gestión. No, estoy hablando de cosas como TikTok, de cosas como, por ejemplo, Instagram, de cosas como, por ejemplo, hacer algún videojuego de esos en pantalla, realmente sin sentido ninguno. Esto hace 2 semanas de 24 horas al año, simplemente malgastado. Y no quiero seguir con más ejemplos. Y ahora volvemos a la pregunta de inicio. ¿Cuál es la prioridad de tu vida? ¿Para qué propósito tú vives? O dicho de otra manera, cuando te vayas de este mundo, ¿qué es lo que quieres dejar atrás? ¿Qué huellas quieres dejar después de partir de aquí? ¿Qué efectos duraderos prevalecen después de tu muerte? ¿Qué huella habrás dejado en tus hijos, en tus nietos, en tus compañeros de trabajo, en tus familiares, en tus hermanos? Es una pregunta realmente importante. En el contexto de esa segunda parte del capítulo 15, Pablo escribe la carta o escribe en esta carta para explicar las razones por las cuales él predica el Evangelio. Y él quería
Esto era su meta, predicar el evangelio donde nadie lo había predicado antes. Él no conoce la iglesia de Roma, pero le escribe esa carta donde él expone el evangelio que predica. Aunque muchos de sus miembros sí lo conocen, la iglesia como tal no la conoce. Es una carta donde él explica su ministerio apostólico, lo que le mueve en el interior. Y esto es predicar el evangelio donde no ha sido predicado aún. Esto era su pasión. Para él, para este fin él vivía. Esto era la finalidad de su vida. Esto era su plan a largo plazo, la meta de su vida, el principio que le propulsa. Y puedo hacerte esa pregunta de entrada y enseguida leeremos el texto. ¿Cuál es el proyecto de tu vida? ¿Para qué vives tú? ¿Qué metas tienes en el tiempo que aún te queda? No voy a ser injusto, te voy a decir el mío. Mi meta es predicar y enseñar el evangelio entre gente de habla española. Me llamen a donde me llamen. Quiero ser útil, quiero edificar el cuerpo de Cristo que habla español. Y esto es mi pasión, esto es mi meta, porque esto es lo que me mueve en lo más interior de mi vida y de mi ser. Ahora llega la parte concreta. ¿Cuáles son sus planes ahora? Él quiere jubilarse a los 60. Pues va a ser que Pablo no tenía un plan para cobrar su pensión ni disfrutar de un plan de jubilación. Esto a los 60 años, años que tenía aproximadamente cuando escribió esa carta. A los 65 años, Pablo finalmente murió con las botas puestas, aunque eso sin cabeza, porque le decapitaron, según nos cuentan los historiadores tempranos. Pero su legado perdura por la eternidad y prueba de ellos es que en estos momentos, 2000 años más tarde, estamos reflexionando sobre sus palabras, ¿cierto? No cada uno de nosotros va a ser otro Pablo, pero lo que sí podemos decir es que de un grado menor podemos dejar huellas. Y una vez más te invito a que reflexiones conmigo en estos próximos minutos sobre esto y creo sinceramente que esto podría cambiar el curso de tu propia vida. Él ahora en su carta llega al final de todo lo que él había expuesto. Quiere atar los cabos. Vuelve al tema de pasar por la iglesia de Roma para luego finalmente ir a España, porque es una zona donde aún en su tiempo el evangelio prácticamente no se había predicado. Es decir, la cuenca oriental la parte oriental de la cuenca mediterránea. Perdón, la parte occidental de la cuenca mediterránea, porque en la parte oriental el evangelio ya había sido divulgado. Y ahora finalmente vamos a leer el texto tal y como lo tenemos en el capítulo 15 de Romanos, los versículos 22 al 33. Dice así: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque
Macedonia y Acaya, es decir, Grecia, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Señor, pedimos que tú bendigas la lectura de tu palabra en nosotros y que esa palabra sea de bendición abundante. Ayúdanos, Señor, a no perder el rumbo de nuestra vida y no malgastar nuestro tiempo. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Hablamos primeramente del plan de Pablo a medio plazo. Esto lo tenemos en los versículos 22 al 24. Y esto incluye una ciudad que era Roma y una provincia que era la provincia de Hispania, la provincia más occidental del Imperio Romano. Aprendemos aquí algo importante de la vida de Pablo que le diferencia de mucha gente que hoy en día intenta seguirle. Pablo lo que hace es una planificación cuidadosa, en algunos casos con meses y años de antelación. Y nos damos cuenta que esto no está reñido con una dependencia total del Señor y una confianza en Él. Es cierto, el refrán que dice, el hombre propone, pero Dios dispone. Y así son las cosas. Por un lado, tenemos que hacer un buen uso de nuestros recursos. Y por otro lado, tenemos que ser conscientes de que no somos los dueños de nuestro destino. Pablo, en el versículo 22, nos deja entrever que ese plan de ir a España lo tenía desde hace tiempo, pero por alguna razón, hasta el momento, esto le ha sido imposible. Ya en el pasado él quería venir y no podía. Era Dios mismo que se lo impidió. Y esa misma cosa pasó en otros momentos de su vida también. En otra ocasión, pues querían pasar por cierta zona de Turquía, de lo que hoy es Turquía, y dice allí que el Espíritu Santo se les impidió. En la vida de Pablo, no todo salió según sus propios planes, pero eso no significaba que Pablo no planificaba. Podemos planificar, debemos planificar para hacer un uso óptimo de nuestros recursos. Y si hoy vivimos una sociedad que planifica, que intenta aprovechar el tiempo, querido hermano, querida hermano, esto le debemos a las enseñanzas de la Biblia, porque hay otras culturas donde esto no es el caso. Y si hay progreso en ese mundo es porque había gente que han planificado, que han intentado hacer el mejor uso de su tiempo posible. Y por eso te quiero animar en este sentido.
Piensa en lo que te queda de vida y piensa cómo quieres pasar ese tiempo y con qué propósito quieres pasar. Y te lo ruego, que te tomes, si hace falta, un fin de semana para meditarlo, para que te aparte, para que te tomes un tiempo de pensar en tu vida. No malgastes tu vida con cosas que no tienen valor eterno. Te lo ruego, piénsalo. Ya en el pasado quería venir y no ha podido, pero se reafirma en este plan. Tenemos en el versículo 23. Él se da cuenta que ya ha hecho todo lo que podía para llenar la cuenca oriental del mar Mediterráneo y sus costas con el Evangelio. Y ahora él ha tomado una decisión porque él cree que las circunstancias son favorables. Tiene ganas de venir a Roma, no para ver a Roma, sino para ver a la iglesia. Y por lo tanto, él se siente ahora libre de hacerlo. Y obviamente, Dios finalmente lo iba a permitir, pero en otras circunstancias, como veremos luego. Pero allí en Roma no quiere quedarse, sino quiere usar Roma y la iglesia como base de aprovisionarse y cruzar de nuevo el Mediterráneo para llegar finalmente más allá a las costas de España. Esto es su meta. Y no me cabe duda que una persona como Pablo tenía en la mente versículos bíblicos que en este sentido puedan haber sido decisivos. Y me gustaría citar solamente uno de ellos, que es un versículo que encontramos en el capítulo 66 del profeta Isaías. Capítulo 66, el último capítulo del profeta Isaías, el versículo 19. Escucha bien. Bueno, voy a leer a partir del versículo 18 para tener el contexto. Dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lut, que disparan arco, a Tubal, a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria y publicarán mi gloria entre las naciones. Bueno, este versículo habla de la predicación de las buenas nuevas. Esto es el contexto del capítulo 66. Habla de la predicación del evangelio. Put y Lut son los países que hoy entendemos que es Libia y Egipto. El evangelio en estos momentos ya había llegado al norte de África. Una de las próximas veces, cuando hablamos del capítulo 6, vamos a hablar más de ese tema. Allí está hablando de Tubal y Yaván. Bueno, Yaván es el nombre hebreo para Grecia. Tubal y Yaván, esto es Turquía y Grecia. Allí Pablo había establecido un montón de iglesias. De esto nos habla el libro de los Hechos, precisamente. Ahora falta allí una nación y es Tarsis. Tarsis, Tartesos, es el sur de España. De hecho, a veces los hebreos usaron la palabra para hablar de toda España. Y allí quería llegar porque entendió que si Fut y Lut habían recibido el Evangelio y Tubal y Javán, falta Tarsis. Y estoy seguro que este versículo 19 del capítulo 66 del profeta Isaías fue una de las razones porque Pablo quería llegar allí. Eso lo tenía bastante claro.
La provincia romana de Hispania en aquellos años era una parte o una de las partes más prósperas del Imperio Romano y era una parte del Imperio Romano con un nivel cultural bastante alto. No hay que olvidar que uno de los grandes filósofos de aquellos tiempos, por cierto, un contemporáneo de Pablo, era el filósofo Séneca. Séneca, que no aparece en el libro de los Hechos, pero era medio hermano de Galión, que aparece en el capítulo 18. Séneca era original de Córdoba. Era, por cierto, tutor del emperador actual en esos momentos de Nerón, y por lo tanto tenía una gran influencia sobre ese hombre. Ahora, Pablo quiere usar Roma como base para continuar su viaje hacia España. Simplemente para que nos metemos en aquellos tiempos, una persona que tenía previsto un viaje de Roma al puerto de lo que hoy es Tarragona, Tarraco, como se llamaba en los tiempos de los romanos, tardaría en primavera, otoño, las primeras semanas de otoño, tardaría unos 4 días. Y desde allí, del puerto de Tarracus, de Tarragona, bajando la costa para llegar a Cádiz, tardaría otra semana, tal vez. O sea, nos damos cuenta que en los planes de viajes de Pablo no era una cuestión de años ni de meses. En pocas semanas él podía haber llegado allí. Por lo tanto, es un plan no fantástico, sino completamente viable. Ahora, esto es el plan de Pablo a medio plazo. Bueno, a largo plazo ya lo sabemos, predicar el evangelio donde nadie lo había predicado. A medio plazo, ir a Roma y a España. Pero a corto plazo tenía otro plan. Y esto era la entrega de la ofrenda para la iglesia de Jerusalén. De esto él nos habla en los versículos 25 al 29. Pero antes de hablar de eso, quiero repasar lo que acaba de decir. O sea, Pablo tenía proyecto para su vida y no me invento, está en el texto. De largo alcance, a largo plazo, una vez más, predicar el evangelio donde nadie lo había predicado antes. A medio plazo, quiere decir para los próximos meses, tal vez 1 año, 2 años, sería viajar a Roma y luego seguir hacia España para predicar el evangelio. Pero antes de hacerlo, él tenía un proyecto a corto plazo y esto le llevaría a Jerusalén para entregar allí una ofrenda que las iglesias en la zona de Grecia, de Macedonia y de Acaya, como él ha mencionado aquí, habían reunido. Hablamos de este plan a corto plazo. En el versículo 25 dice, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Bueno, él escribe esa carta de Corintios. O sea, nos damos cuenta que Pablo era realmente un hombre trotamundo, como se dice hoy. Está en Corintios, pero ahora está camino hacia Jerusalén. Jerusalén, como sabemos, los creyentes fueron expropiados de sus bienes. Tenían que recurrir a compartir todas las cosas porque no tenían ingresos, porque sistemáticamente fueron marginados en su vida. Entonces dependían de la ayuda de otras iglesias. Y en este caso, los de Tesalónica, de Filipos, de Berea, de Atenas, de Corintos, habían juntado fondos para apoyar la iglesia en Jerusalén. Aquí dice en el versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda
para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Esa expresión, hacer una ofrenda, es algo como decir literalmente que ellos están haciendo comunión. Quiere decir que era una forma visible de expresar la comunión, esa unión que tenemos como creyentes. Una ayuda económica. Es una forma vivida de la comunión cristiana. Y esto significa que como creyentes nos apoyamos los unos a los otros. Hay momentos cuando hay que apoyar a aquellos entre nosotros que sin culpa están pasando por problemas, no porque son vagos o porque no han querido hacer las cosas bien, sino esas cosas ocurren, desgracias de la vida. Como creyentes somos llamados a apoyarles en este caso. No es la ayuda, no es la ayuda del Estado, es nuestra ayuda como iglesia que debería llegarles. Cuando hay casos de necesidad, estamos para ayudar. Y no solamente en lo local, sino aquí iglesias bastante distantes de Jerusalén contribuyen para apoyar la iglesia en Jerusalén. El motivo que está detrás de esa ayuda, Pablo lo expone en el versículo 27. Porque les pareció bueno y son deudores a ellos, dice. Es una buenísima idea. Esto habla de entusiasmo, de un proyecto que ellos tenían. El evangelio ha salido de Jerusalén y ahora ellos de cierta manera están saldando sus deudas con los jerusalemitas. Ellos ahora necesitan este apoyo y ellos tienen los fondos. Por lo tanto, ellos apoyan a esa iglesia madre, para decirlo así. Era Pablo mismo quien animó a esta ofrenda. Esto era su proyecto, vamos a decirlo, a corto plazo. Él nunca pidió fondos para sí, pero no tiene inconveniente de pedir fondos para la iglesia de Jerusalén y para otros. Y esto me parece estupendo. Si Dios te ha llamado para un ministerio, Él proveerá. Por eso Pablo no está preocupado en sí mismo. Si hace falta, él mismo trabaja con sus propias manos. También él recibe ofrendas de otra gente que le quiera apoyar. No tiene inconveniente con ello. Pero si esto no llega, él mismo está dispuesto a trabajar. Él nunca pide, pero él pide para otros. Y esto me parece un principio muy importante en un mundo de los maratones, de donde gente pues continuamente te bombardea con sus propios proyectos y pide fondos, no para otros, sino para sí mismo, para su propio ministerio. Pues Pablo no hizo esto. Y luego nos damos cuenta que después de este viaje a Jerusalén, él tiene previsto este viaje a Roma y a España finalmente. Dice el versículo 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Aprenderemos una cosa que me parece muy interesante. Pablo aquí nos enseña que predicar el evangelio a los gentiles era el llamado de su vida, pero esto no quita que en un momento determinado él podría dar meses de su tiempo para el único fin de ayudar a judíos creyentes en el Mesías que necesitaban urgentemente su ayuda. Pues a veces lo urgente nos obliga a aplazar nuestros planes y no hay ningún problema con esto, mientras que no perdamos de vista estos planes. Dice el versículo 29, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Qué frase más encantador. Esto quiere decir que la venida de Pablo será una bendición para él y para la iglesia de Roma.
Esto será bajo circunstancias inesperadas finalmente, pero Pablo finalmente llega a Roma. Luego hablaremos de ello. Su propia llegada allí será una bendición, con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Pues a ti no te hubiese gustado estar a los pies de Pablo para escuchar de él, un hombre que ha vivido tanto con el Evangelio, pues para la iglesia fue una bendición. Durante un buen tiempo, durante 2 años, desde el final del libro de los Hechos, él podía predicar el Evangelio ahí en su casa. Qué privilegio tener un hombre así tan cerca. Antes de terminar, sin embargo, Pablo tiene 2 peticiones de oración, 2 motivos de oración. Y Pablo lo aprovecha para hablarnos un poco de la oración. En el versículo 30 dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Él pide apoyo en la oración. Esto me recuerda de Ur, que apoyaba los brazos de Moisés cuando él oraba en esa batalla contra los amalecitas, en Éxodo capítulo 16. Luchamos unidos en el amor que da el Espíritu Santo. Nos apoyamos mutuamente. Es un privilegio que tenemos como cristianos. Las oraciones, como vimos aquí, se hacen por Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora los motivos de oración. En el versículo 31, él pide protección de los incrédulos que hay en Jerusalén. Dice: para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. Bien, la cosa es muy interesante. Obviamente la idea de Pablo es que él pide protección para que él pueda entregar la ofrenda y luego emprender el camino. El Señor escucha la oración, pero en circunstancias distintas. Él entrega la ofrenda, pero es detenido en Jerusalén, casi pierde la vida. Sin embargo, Dios le protege igual como lo pide aquí. Y luego va a Roma finalmente, pero encadenado, como preso. Mira, los caminos del Señor son inescrutables. Pablo llegaría a Roma, pero no como hombre libre, sino preso. Llegaría también a España, luego lo veremos. Obviamente, aprendemos de esos versículos que Pablo no era un hombre popular en los creyentes y al mismo tiempo era un hombre odiado. Había gente que hacían todo lo posible para quitarle de en medio. Y luego él pide otra cosa en la segunda parte del versículo 31, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Quiere decir que ellos reciban de él el donativo con agrado y como señal de unidad. Y de la misma manera él ve la visita prevista. Versículo 32 tiene, según Pablo, 2 efectos. En primer lugar, trae gozo, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. 2 cosas. En primer lugar, no hay nada más bonito que saber que se pueda ayudar en el nombre del Señor. Es un privilegio. Que sabes que de una parte del dinero que Dios te ha entregado, tú puedes hacer bien a otros. Mayor privilegio casi no es posible en la vida cristiana. Puedes bendecir a otros de una forma tangible. Y otra cosa, no te preocupes por el dinero que das, porque yo en casi 40 años de ministerio, mira, yo no he conocido ni a una persona que se ha arruinado por haber dado de forma generosa a la obra del Señor.
Sí he conocido gente que se han arruinado por ser tacaños. Curioso, ¿verdad? Es una experiencia personal, pero en esto me veo bastante apoyado por la evidencia que hay en la palabra de Dios. Pablo, que sepamos, nunca tenía vacaciones, lo cual no quiere decir que no descansaba. Estoy seguro que él guardaba el día de reposo, el Shabbat, como era la costumbre judía, y él siguió siendo judío. Él descansaba en ese día. Pero aparte de eso, no leemos nada que Pablo jamás tenía sus 4 semanas de vacaciones de rigor, o 6, o no sé cuánto hoy en día un obrero tiene derecho. Pero es precisamente la comunión cristiana que le refresca. Ahora, voy a decir una cosa, a ver lo que piensas. Nosotros estamos hoy tan empeñados en nuestras vacaciones, en tener un día de recreo. Mira lo que está escrito aquí. Y que sea recreado juntamente con vosotros. Quiere decir, lo que nos recrea no es ir a la sierra o ir a la playa, y no tengo ningún problema con esto. Yo creo que si tienes la posibilidad de hacerlo, pues hazlo. No es un pecado. Ahora, si de eso depende tu vida, creo que ahí hay un problema. Si te quitan las vacaciones y tienes un problema existencial, entonces sí creo que hay un problema, porque aquí está escrito que nuestro recreo consiste precisamente en la comunión con los demás. Y ahí está el problema, porque en muchas iglesias hay problemas tremendos de juntar a los creyentes. Bueno, al culto vienen, pero cualquier otra cosa ya se ve como una cosa gravosa. El tener un día para comer juntos, para estar juntos en compañía, para intercambiar, para disfrutar de la comunión de los demás, de sus comentarios, de sus ideas, de sus experiencias con el Señor. Esto es nuestro recreo. Y mira lo que hemos hecho de todo esto, de este tesoro. Hay tantas cosas que hoy nos comen el coco, y lo más precioso que deberíamos tener, el estar con los hermanos, esto ni nos pasa por la cabeza. Bien, Pablo termina en el versículo 33: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Es un saludo muy típico de los judíos hasta el día de hoy. El Dios de paz. En medio de las luchas tremendas que había también en los tiempos de Pablo, él tiene pensamientos de bienestar sobre nosotros. Nuestro Dios es un Dios de paz para con su pueblo. Donde tiene que haber paz es en nuestro corazón, aunque alrededor nuestro haya una guerra y haya desencanto y haya problemas y haya catástrofes y todo tipo de calamidades. En nuestro corazón, en el corazón de un creyente, debe de haber paz. Y esa paz viene de parte de Dios. Bueno, el final histórico. Pablo finalmente llega a Jerusalén, entrega el donativo. De esto tenemos testimonio en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículos 17, versículo 19, 29, versículo 20. Y finalmente le detienen allí, pocos meses después de terminar esta carta, por cierto. Entonces, puede haber cruzado por su mente: entonces Dios no ha escuchado mis oraciones. Y la respuesta es sí, ha escuchado tus oraciones, Pablo, pero de otra manera que tú pensabas. Dios le libró de los judíos, tal y como lo había orado, pero a partir de ese momento estaba preso. Iba a quedarse preso durante muchos años. Sí, Pablo finalmente llegaría a Roma, pero llegaría a Roma preso, en cadenas. Y también hay otra cosa que muchos creyentes no saben, pero por todo lo que sabemos de la historia, sí finalmente llegó a España poco antes de su muerte.
Juntando las cosas que tenemos aparte del libro de los Hechos en las epístolas, podemos juntar un pequeño cuadro. Pablo sería liberado una vez de que los años en Roma de arresto domiciliario terminen. Esto lo sabemos de segunda de Timoteo y de la epístola a Tito, que Pablo finalmente llegaba a Creta. De esto en el libro de los Hechos no se dice nada. Y que hace otra visita a Troas. Quiere decir que entre los años 63 y 66, durante 3 años, Pablo puede viajar. Y en ese tiempo, nos dice Eusebio, el historiador, Eusebio de Cesarea también llegó finalmente al puerto de Tarraco, a Tarragona. Por cierto, hasta el día de hoy, allí hay una estatua que conmemora la visita de Pablo en esa ciudad de Tarragona. El libro de los Hechos ni el resto de la Biblia lo menciona, pero varios autores de la iglesia temprana, he citado a Ignacio, a Eusebio de Cesarea, también Clemente de Roma, y voy a citar a Clemente, dice: después de haber enseñado a todo el mundo la justicia, de haber llegado hasta el límite, perdón, voy a decirlo de nuevo, después de haber enseñado a todo el mundo la justicia y de haber llegado hasta el límite de Occidente. O sea, quiere decir, el límite de Occidente eran las 2 columnas de Hércules, el monte Hacha en lo que hoy es Marruecos o Ceuta, y luego por otro lado la roca de Gibraltar, las 2 columnas de Hércules. Esto se consideraba en aquel entonces el límite de Occidente. Según Clemente de Roma, finalmente Pablo llegaría allí. Bien, en resumen, podemos decir hay 2 grandes lecciones que hemos, espero, aprendido hoy. En primer lugar, planificar es necesario, no es pecado. Aquel que cree que, bueno, el Espíritu Santo ya te mostrará en su momento lo que tienes que hacer, es cualquier cosa menos un creyente espiritual. Y por regla general, esa gente que tiene esa impresión encima es vaga. Planificar es necesario y demuestra que somos responsables y buenos administradores del tiempo que Dios nos ha dado. Y la otra gran lección que aprendemos es, si esto finalmente se lleva a cabo, lo que hemos planificado, de esto Dios tiene la última palabra. Y si ocurre de otra manera, pues será porque los planes de Dios son mucho mejor que nuestros planes. Y así se aprovechará nuestro tiempo mucho mejor, aunque esto signifique que estemos en la cárcel. Piénsalo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar un momento. Señor, gracias te damos por este día. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la lectura de este pasaje en nosotros. Ayúdanos, Señor, a serte fiel en todos los asuntos y sobre todo a no malgastar nuestro tiempo. Señor, esto no te agrada y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser responsables de lo que hacemos con nuestro tiempo. Te lo pedimos en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga y hasta la próxima vez.